Otro concepto al que nos vamos a referir hoy es a los gases de efecto invernadero y la huella de carbono. De estas cosas normalmente se habla mucho, pero no se cuenta el origen. El origen es que se extraen combustibles fósiles, típicamente petróleo o gas o carbón, y se quema. ¿Por qué se quema? Se quema para mover turbinas. Las turbinas producen electricidad y la electricidad se utiliza para desarrollar nuestra actividad. Eso, digamos, nuestro paradigma cultural, la forma en que nos movemos, en que vivimos y trabajamos, es así, se mueve de esta forma. Pero al quemar estos gases, este combustible, va a la atmósfera. Significa que todo lo que yo hago, desde estas luces, el auto que yo manejo o la computadora con la que yo trabajo, indirectamente repercute en la atmósfera. Eso es huella de carbono y eso se puede medir. Entonces, la forma inteligente que tenemos nosotros de mitigar ese efecto es usar inteligentemente nuestra computadora, nuestro auto, nuestras luces. Otro concepto, el último, no los mareo más. Muchas veces se confunde sustentabilidad con eficiencia energética. Pero no es lo mismo. Fijémonos, eficiencia energética tiene que ver con la electricidad, el gas, el vapor, el uso de los combustibles y también las fuentes de energía renovables. Los fotovoltaicos, los aerogeneradores eólicos y esas cuestiones. Pero no es lo único. No es lo único. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad sí abarca la energía, pero también abarca cómo usamos el agua, cómo usamos los materiales, cómo usamos la tierra, los usos del suelo, los edificios, qué bienestar social repercute en las personas eso, y la calidad ambiental interior. Les propongo un pequeño juego. Este juego consiste en lo siguiente. Piensen en un día típico de su vida, ¿sí? Desde que se levantan hasta que se acuestan. Y hagan una pequeña cuenta mental y díganme cuántas horas pasan al exterior de un día típico de su vida. Pensemos, yo me levanto, desayuno, salgo para mi trabajo, para mi estudio, para mis actividades, voy a un lugar, después regreso. De ese día, ¿cuántas horas pasan al exterior? ¿Cuántas? Al exterior me refiero que no estás dentro de un edificio. Al aire libre. Al aire libre. Media hora. ¿Cuánto? 2 horas. 2 horas que está viajando, media hora. Media hora. Me parece que es un poco más que media hora, ¿eh? 3 horas, 4. Sí, cuenta el tiempo de traslado. ¿Cuánto? 2, 3 horas. Vamos a hacer una cuenta. 3 sobre 24, que es lo que tiene el día. Es 12,5%. Significa que pasamos el 87%, 87,5% de nuestros días en el interior de un edificio. Ya sea mi casa, ya sea mi facultad, ya sea mi lugar de trabajo, la casa de un amigo, un cine, un lugar de esparcimiento. Es muy importante cómo cuidamos la calidad ambiental interior. Cómo vivo yo mi vida en los edificios. ¿Qué temperatura? ¿Qué humedad? ¿Qué ruido tengo? Todas esas cuestiones es calidad ambiental interior. Y sirve para reflexionar sobre cómo vivo, porque paso casi toda mi vida dentro de algún espacio arquitectónico. Vamos a pasar a otras cuestiones. ¿Cómo se expresa la sustentabilidad? De estas formas, ¿no? Vamos a repasarlas, desde lo más efectivo hasta lo menos efectivo. Hay personas, empresas, instituciones que hacen acciones sustentables, acciones
positivas, pero son limitadas, ¿sí? Típicamente donan alguna cosa o tienen días de trabajo para la comunidad, o hacen alguna campaña o una feria, pero estas cosas tienen una efectividad limitada, ¿sí? Por ejemplo, en esta foto vemos a 5 personas plantando un árbol, ¿sí? Esto es algo positivo, que se planten árbol. Lo que no es tan positivo, o por lo menos no es tan efectivo, es saber cómo se va a cuidar ese árbol, quién lo va a regar, quién va a controlar sus pestes, porque esta acción no es sustentable. Esta acción, podemos decir muchas características, pero no sabemos cómo va a perdurar en el tiempo. Entonces, cuando uno piensa en sustentabilidad, piensa en un horizonte de 40, 80 años. Tiene que tener una mirada larga. Un líder, chicos, ustedes están hablando de liderazgo acá, no se centra en el día de hoy ni en el de mañana. Tiene que tener una mirada puesta en un horizonte de 50 años. ¿Qué otras acciones? Bueno, vamos avanzando. Hay gente que hace declaraciones, que me informa sobre cuán sustentable son sus productos o sus actividades. Entonces empiezan a aparecer etiquetas. Las heladeras, los desodorantes tienen etiquetas que dicen libre de un gas que afecta a la capa de ozono, el CFC. Pero si uno no explica bien, da oportunidad a un concepto que se llama greenwashing. El greenwashing es decir que soy verde, decir que soy sustentable, con muy poquito. Entonces la gente se queda contenta y con eso calma su conciencia, pero eso no es ser sustentable. Fíjense en esta etiqueta, dice 100% reciclable. Significa que se puede reciclar, pero ¿se recicla? No lo sabemos. Uno ve esta etiqueta y dice, ah, qué bueno, bien, compro algo que es 100% reciclable, lo tiro, pero si alguien no lo reutiliza, no pasa nada. Sería mejor hablar de tanto por ciento reciclado, significa que alguien lo tomó y lo reprocesó. En este sentido es donde yo digo que es bueno que la gente declare cosas, pero hay que avanzar. No basta con decir temas genéricos. Y entonces empiezan a aparecer los etiquetados, donde ya son más precisos, informan características tal vez un poco más técnicas. Este tipo de gráfico de colores es más amigable para el consumidor y es un buen paso. Otro mejor paso es medir, que uno lleve un registro de las cosas que hace. Porque a veces uno dice, fui sustentable, hice tal cosa. ¿Y cuán sustentable fuiste? ¿Lo mediste? No, no lo medí. Una forma de medir es tomar el consumo de la energía, el consumo del agua o los residuos. Incluso como hablamos de bienestar ambiental, bienestar social, hay encuestas de satisfacción. Otro grado un poco más avanzado en la sustentabilidad es hacer reportes periódicos. Muy bien, hice acciones, las medí y ahora las cuento. ¿Sí? Muchas empresas tienen reportes basados en estándares como el GRI, como el Carbon Disclosure Project, que son sistemas de reporte que te dicen esto se dé cuenta de esta forma. Y más allá todavía es tomar políticas activas. Yo cuando ingresé acá escuché que decían, nosotros juntamos las tapitas, nosotros juntamos el plástico. Esto es una política, es decir, acá las cosas se hacen de esta forma. Acá nosotros separamos así, o acá las luces se apagan a determinada hora, o en verano en este edificio la temperatura está a 23 grados y no menos, porque si no consume mucha energía. Esto es política, es decir, yo las cosas las voy a hacer de esta forma, está redactado, está informado, y además se fijan pautas. Es decir, no me basta con decir separo residuos y que esté escrito. Además, te voy a decir, bueno, para el año que viene voy a bajar mi generación de residuos en un 20%. Esta es una buena forma de aplicar y de sostener las acciones sustentables.
Finalmente, uno de los más altos grados de sustentabilidad son las certificaciones. ¿Por qué? Porque reúne todo lo que yo les dije. Se hacen las acciones, se miden, se reportan y encima se auditan. Significa que viene una tercera persona y, como yo trabajo a libro abierto, le digo, mira, controla tranquilo que yo hago de esta forma. No significa que estés salvo de errores, ¿no? Se pueden encontrar errores durante las certificaciones, pero le da una fuerza que es oponible a terceros. Hay alguien externo a mí que lo controló. Muy bien, hablamos de muchos conceptos, los vi tomar notas. Ahora vamos un poquito a la realidad, por lo menos a la realidad que me toca manejar a mí, que es cómo hacer un edificio más verde. Les voy a contar dos casos. El primero es este edificio de oficinas, el HSBC Barrancas de Lezama. Es un edificio que está en la parte sur de Buenos Aires. Era una antigua fábrica de yerba mate y se remodeló para hacer oficinas comerciales. Acá hubo distintas acciones que tomamos. Se trabajó en hacer cubiertas verdes, se trabajó en el uso del agua, se recolectó agua de lluvia y agua de condensado para regar, se cambiaron los inodoros, no el inodoro, sino la descarga del inodoro para hacer doble botón, descarga de líquidos, poca agua, descarga de sólidos, mucha agua. Se separaron los residuos. Los residuos después se pesaban y se medían. Se llevaba un registro de cuántos residuos se iban generando y se establecían pautas de reducción. Las compras se llevaban en una planilla y veíamos distintas pautas de sustentabilidad. Era un material regional, era un material que tenía contenido reciclado, era un papel con certificación FSC de bosques responsables. La calidad ambiental interior, medíamos la temperatura, la humedad. Acá este edificio estaba mal hecho el circuito de luz, entonces si una persona se quedaba trabajando, quedaban prendidos grandes sectores de la planta. Lo que propusimos es poner luces de escritorio y apagar los circuitos que no se usen, y si alguien se tiene que quedar trabajando, tiene la luz que corresponde, pero no se derrocha la energía en ese sentido. Otro caso distinto es un banco, una sucursal bancaria, no una oficina. Es la del HSBC de San Isidro. Acá hemos trabajado con los carteles de salida. Los carteles de salida es algo bastante ordinario, pero que están prendidos todo el año, los 365 días del año. Y es un consumo alto, puede llegar a un 5% del consumo de un edificio. Lo que propusimos es cambiarlo por un sistema de LED que consumen casi la 10ª parte, poner sensores horarios. De vuelta, la luz de escritorio es una constante. Normalmente los edificios se cablean en forma pareja y eso no es correcto. ¿Qué otras cosas más hicimos? Pusimos una cubierta reflectiva. Ustedes, no sé si saben, pero los colores oscuros retienen el calor. Al tener más calor, uno necesita más aire acondicionado para contrarrestarlo. Más aire acondicionado significa más energía. Más energía significa más emisiones de dióxido de carbono. Entonces, para mitigar eso, pusimos una cubierta altamente reflectiva, casi pintada de blanco, que nos ayudó a bajar lo que se llama la carga térmica, el calor que absorbe el edificio. Trabajamos con las carpinterías, se produce mucha infiltración de aire, ese aire, de vuelta, tanto frío o como calor, tiene que ser balanceado por un equipo, entonces trabajamos también en ese sentido. De vuelta al doble botón, trabajamos con especies nativas o adaptadas, consumen menos agua, con pegamentos con baja toxicidad, de vuelta a la separación de residuos, y medimos los consumos de energía y de gas.
Todas estas acciones que yo les fui contando, agregadas, sumadas, dieron esta baja en las emisiones de dióxido de carbono. Upa. Y esta baja en el consumo de energía. Fíjense cómo fue bajando de 156.000 antes de que empezáramos a trabajar a 43.000. Ojo que esto es solamente en el primer tramo de este año, enero a mayo. Pero aunque lo duplicáramos, de 43 pasáramos a 86, casi estaríamos en la mitad de este. Y estas son las bajas de las emisiones. ¿Qué significa esto en términos reales? Significa que esta reducción equivale a lo que emiten 3 autos al año. O lo que emiten casi 2 hogares al año en su uso de la electricidad. O, ¿por qué no?, los gases que despiden los residuos, 5.100 kilos de residuos. O lo que significa para 1,25 hectáreas de bosque de absorber lo que yo hubiese generado si no hubiera hecho esto. Finalmente, si pensamos en liderazgo y en sustentabilidad, tenemos que pensar en qué rasgos humanos tenemos que tener nosotros, cualquiera, no hace falta ser gerente ni hace falta ser empresario. ¿Qué cosas tenemos que hacer para ser sustentables? Primero tenemos que tener la habilidad de integrar cosas, distintas cosas. Von Karlowitz supo integrar lo económico, lo social y lo ambiental. Como les comentaba, tenemos que pensar más allá, no solamente en el día de hoy. Tengo que pensar cómo voy a estar yo cuando tenga 30 años, cuando tenga 50 años. ¿Cómo va a estar mi vecino cuando tenga 50 años? Mis hijos, mi esposa. Y tengo que saber contarlo, porque hay mucha gente que hace cosas buenas, que hace cosas sustentables, pero no lo cuenta o queda muy, muy reservado. Entonces, tenemos que tener entusiasmo, ganas, contarlo de distintas formas y sobre todo ser creativo. Hay una linda frase que dice que el amor es creativo. Y si uno pone amor, pone cariño en lo que uno hace, seguro que le va a encontrar la forma. Todas estas personas, Yunus, Al Gore, Chico Méndez, en Argentina Anamón y Ricardo Bertolino, no empezaron fácil. Digamos, cuando empezaron el teléfono no sonaba, y no sonaba por 1 o 2 años. Tuvieron, como se dice ahora, que remarla bastante. Pero fueron perseverantes, fueron creativos. Anamón en Argentina hizo la Federación de Apoyo Familiar. Yo trabajé algunos años ahí y no solamente ofrecía desayunos a gente carenciada, sino que creaba un entorno educativo, un entorno ambiental. Tratábamos de solucionar problemas de degradación ambiental en el lugar, pero ella integraba lo educativo, lo nutricional, lo ambiental. Ricardo tiene un programa donde va municipio por municipio en Argentina, fomentando la participación de los vecinos en el manejo de los residuos, y me contaba ayer que su público es de 15 a 20 personas. ¿Sí? No llena estadios, Ricardo. Pero lo que sí llena son municipalidades. Ya van casi por 70 municipalidades. Y tiene un efecto multiplicador. Porque un vecino atrae otro y de esa forma van comunicando y van creando redes. Finalmente, lo que sí podemos hacer nosotros desde nuestro propio lugar es informarnos, primero, ¿no? Cuando alguien me habla de huella de carbón o manejo de residuos, bueno, ¿de qué se trata esto? Sacarme la inquietud y informarme. Como mínimo, separar papel y cartón en mi casa, en mi lugar de trabajo. Bueno, estas cosas, compartir el auto, bicicleta, son comunes. Ajustar la iluminación a mis necesidades. Como me decía un ingeniero, yo calculo mi casa para que se use al 60%. Si yo tengo una fiesta y tengo que prender todas las luces, las prendo tranquilo. ¿Sí? Es una fiesta, es un cumpleaños. Tengo que usar todo, lo uso. Ahora, cuando pasó la fiesta,
apaguemos las luces, ¿sí? Uso lo que necesito. Preferir certificaciones, papeles con certificación FSC, por ejemplo. Fijarse una meta. Como así uno dice, este año quiero adelgazar tantos kilos, o este año quiero aprobar tantas materias. Este año, ¿qué meta me voy a fijar yo? En mi casa, ¿puedo bajar, aunque sea un 5%, el consumo de energía con la factura de luz? Y también conversar de estos temas con otras personas, crear redes, crear vínculos. Uno se va retroalimentando cuando habla de estas cuestiones. Llegó el momento del fin. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus consultas. Dale. No te escuché bien. ¿Qué países están a la vanguardia? Entiendo. ¿Qué países están a la vanguardia? Te la pongo un poquito más complejo. ¿Qué países están a la vanguardia en qué rasgos? Porque, por ejemplo, típicamente la vanguardia de eficiencia energética está Alemania, muy a la vanguardia. ¿Qué país está a la vanguardia de conservación de bosques y turismo sustentable? Costa Rica. ¿Mm? ¿Qué países están a la vanguardia de uso de fuentes renovables? Paraguay. 100% de su matriz energética de hidroeléctrica. Yo diría que hay muchas acciones en distintos países. Europa en general, la Unión Europea, tiene muchas pautas. Hay sistemas de certificación, por ejemplo, LEED en Estados Unidos, que está muy a la vanguardia. Pero uno cuando... Bien, buena pregunta. El tema de los incentivos. Depende. Hay algunos incentivos locales que son en dinero y hay algunos incentivos de prestigio. Los incentivos de prestigio son las certificaciones, que nadie te va a dar un peso, pero ante la comunidad uno queda bien, como es oponible a terceros, no quedan dudas de que uno es auténticamente sustentable. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, acaba de salir una ley donde si uno coloca una cubierta verde es un sistema que es capaz de soportar especies vegetales, plantas, césped, y de retener agua de lluvia, puede solicitar hasta un 20% de reintegro en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Ese es un incentivo económico. En algunos estados de Estados Unidos hay unas reducciones en los impuestos inmobiliarios, pero yo creo que la mayor satisfacción y la mejor recompensa es la poder proyectarse hacia adelante y demostrar a la comunidad que a uno le interesa, le preocupa. Sí. Bien. Beneficios a la generación. En Argentina, el parque eólico de Rawson tiene un subsidio, porque normalmente las instalaciones de estas fuentes renovables es un poco más cara que las convencionales por un tema de escala. Está muy difundido la explotación petrolera, pero no está tan difundido la generación eólica. Entonces está subsidiado. Pero se subsidia el generador, no se subsidia a otros. Bien. Es correcto lo que decís, es un límite. Pero yo lo voy a poner de otra perspectiva. Casi ningún político hace una ley y después la comunidad acompaña. ¿Por qué? Porque tienen miedo al rebote que pueda tener en la comunidad. Entonces
prefieren no avanzar tanto en ese sentido. Lo que sí se ve mucho es que son las comunidades organizadas, los grupos de interés, los que toman acciones y después los políticos los adoptan. Por ejemplo, en Argentina las normas IRAM. Yo participo en la redacción de varias normas de sustentabilidad y no hay una ley que me pida, no es que primero se hace la ley y después se hace la norma, el cómo. Se hace la norma, pasa un tiempo, se testea y después el cuerpo político lo toma y lo hace ley. Por ejemplo, la 13.059 en la provincia de Buenos Aires. Vos mencionaste el caso de Bahía Blanca, yo te comento el caso de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Rafaela es una comunidad muy organizada que tiene un centro de separación, de recolección y separación de residuos y no está regido por una ley. El municipio de Rafaela no hizo una ley, fue la comunidad la que se organizó. Por eso yo digo que conviene la pena hablar, contagiar, equivocarse, fracasar y volver a levantarse, porque esa es la forma de que se hacen las cosas. Uno, si espera que desde los gobiernos fijen las pautas para que la comunidad haga, no es el camino, no es el camino en el mundo, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Alemania. Es la comunidad la que se organiza a través de buenas ideas, buenos ejemplos. Tenemos 2 minutos más para preguntas, ¿sale? Sí. Mi empresa, en los proyectos que certifica, favorece la compra de certificados de energía renovable, RECs. Y mi empresa, en cualquier proyecto que hace, tiene que declarar ante el Carbon Disclosure Project la energía que utilizó en las obras y en la operación. Y en este proyecto que yo mostré, uno reporta, es su forma de mostrar, para bien o para mal, ¿no? Porque es como pararse en la balanza, cuán sustentable es. Tenemos espacio para una pregunta más. Sí, tocaste el tema clave, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la sustentabilidad? ¿Es más caro? Sí, es más caro. ¿Lo recupero? Sí, lo recupero. El tema es, ¿en cuánto tiempo lo recupero? Por ejemplo, yo les contaba el caso de las lámparas de escritorio. El HSBC Barrancas de Lezama tenía un gran consumo energético, mucho dinero, casi 20.000 metros cuadrados de oficina. Entonces, comprar las lámparas fue una inversión, sin dudas. Pero esa inversión, hicimos los cálculos, se recuperaba en 5 años, más o menos. Y pensar que la vida útil de un edificio está entre 50 y 80 años. Con lo cual, pues yo digo que uno tiene que tener una visión. Ser sustentable requiere una inversión de capital inicial, sin lugar a dudas. ¿Es más caro que lo que hago ahora? Es más caro. Pero es muchísimo más barato que si no hiciese nada. Y el día que se liberen las tarifas, esto va a estar más claro todavía. Chicos, yo tengo que dejar el lugar al siguiente orador. Les agradezco este espacio, este tiempo que tuvimos para compartir. Yo me voy a quedar hasta el coffee break seguro. Si tienen más preguntas, con gusto les damos. Muchas gracias.